Hola a todos, ¿cómo están? Hoy traemos un tema que ha despertado mucha curiosidad. A sus 75 años, el gran Wilfrido Vargas, una leyenda del merengue, ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre Ravi Pérez, quien fue parte importante de su orquesta y compañero en muchos éxitos. Durante años, los fans se han preguntado qué pasó realmente entre ellos, y ahora, finalmente, Wilfrido contó su versión de la historia. Así que quédate hasta el final del video, porque lo que reveló te va a sorprender. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para no perderte ninguna novedad del mundo de la música latina. El merengue amaneció de luto. La noticia de la muerte de Ravi Pérez se extendió por toda Latinoamérica como un eco triste que viajaba entre emisoras, redes sociales y escenarios vacíos. El cantante, cuya voz había dado vida a himnos que marcaron generaciones, perdió la vida en un accidente de tránsito en la madrugada del domingo. Tenía 63 años y acababa de regresar de un concierto en Santo Domingo. Los medios confirmaron que su vehículo se deslizó en una curva mojada de la autopista Duarte. No hubo sobrevivientes. La República Dominicana, cuna del merengue, se paralizó por completo. Wilfrido Vargas, a sus 75 años, escuchó la noticia desde su casa en Miami. Guardó silencio durante horas. Los periodistas lo buscaron sin descanso, pero él no respondió a ninguna llamada. Solo cuando el cuerpo de Ravi fue velado en la sede de la Sociedad de Artistas, Wilfrido decidió hablar. Dijo que no podía quedarse callado más tiempo, que había cosas que el público merecía saber. Su voz tembló, no por la edad, sino por el peso de los recuerdos. Entre flores y aplausos, el velorio se convirtió en una celebración de vida. Sonaron fragmentos de canciones como Buscando tus besos y Amor en Carnaval. Pero en los ojos de Wilfrido había algo más profundo, una mezcla de orgullo, tristeza y culpa. Recordaba al joven tímido que llegó a su orquesta sin saber que un día su voz se escucharía en todo el continente. Recordaba también la ruptura que los separó y que nunca lograron reparar del todo. Wilfrido aceptó una entrevista especial con un canal dominicano. Allí, frente a las cámaras, dijo que la muerte de Ravi había removido heridas que nunca cerraron. Aseguró que no buscaba fama ni polémica, solo paz. Prometió contar cómo nació la canción Volveré, cómo fue grabada y por qué marcó el principio del fin entre ellos. Confesó que durante años había cargado con el silencio como castigo. Ahora, con el corazón cansado pero sincero, se disponía a hablar. El periodista le preguntó si aún consideraba a Ravi como su mejor cantante. Wilfrido respondió con firmeza, siempre lo fue. Contó que Ravi no solo tenía una voz poderosa, sino un sentido del ritmo que parecía natural, casi instintivo. Su tono podía levantar multitudes y convertir cualquier escenario en una fiesta. Sin embargo, detrás de los aplausos hubo celos, presiones y errores que destruyeron una amistad que parecía indestructible. Mientras hablaba, el sonido del merengue llenaba el fondo del estudio. Wilfrido miró al suelo y dijo que, tal vez, contar la verdad sería la mejor manera de despedirlo. Así comenzó su confesión, una historia que no solo busca justicia, sino también perdón. Era febrero y el calor de Barranquilla hacía brillar las calles llenas de comparsas y tambores. En medio del bullicio del carnaval, la orquesta de Wilfrido Vargas se preparaba para su presentación principal. El público esperaba con entusiasmo, y entre los asistentes había un joven de mirada vivaz llamado Ravi Pérez. Tenía apenas 23 años y trabajaba como ayudante de sonido en el evento. Nadie imaginaba que esa noche su destino cambiaría. Durante el ensayo, uno de los coristas enfermó y Wilfrido, en tono de broma, preguntó si alguien se atrevía a cantar. Ravi levantó la mano. Todos rieron, pero Wilfrido aceptó el reto. Le pidió interpretar El Africano, uno de los temas más populares del grupo. Sin ensayo, sin partitura, Ravi tomó el micrófono. Cuando la orquesta comenzó a tocar, su voz llenó el recinto. No solo afinó cada nota, sino que imitó los matices y el ritmo con una naturalidad sorprendente. Al terminar, el público estalló en aplausos. Wilfrido, sorprendido, lo miró fijamente. No podía creer que un desconocido supiera cada palabra y pausa de una canción tan compleja. Al finalizar el concierto, lo invitó al camerino. Le preguntó de dónde venía y cómo había aprendido a cantar así.
Ravi explicó que creció escuchando los discos de la orquesta en su barrio de Santo Domingo y que los aprendió de memoria para imitar a sus ídolos. Vilfrido sintió una mezcla de curiosidad y admiración. Reconoció de inmediato que ese joven tenía algo especial. Al día siguiente, lo llamó para hacer una prueba formal. En el pequeño estudio improvisado, Ravi volvió a cantar. Esta vez eligió un tema lento, demostrando que no solo tenía fuerza, sino también sentimiento. Los músicos quedaron impresionados. Vilfrido lo contrató de inmediato como corista, prometiéndole una oportunidad para grabar si seguía demostrando disciplina. Era el inicio de una relación musical que pronto cambiaría el panorama del merengue. A partir de entonces, Ravi se convirtió en la voz que daba frescura al grupo. Su energía en el escenario atraía a los jóvenes y su humildad conquistaba al equipo. Vilfrido lo llevó de gira por América Latina y lo presentó como la nueva joya del merengue. Sin embargo, detrás de los aplausos comenzaron a surgir tensiones invisibles. Algunos músicos sentían celos, y la fama de Ravi crecía más rápido de lo esperado. Vilfrido, aunque orgulloso, empezaba a notar que el brillo del muchacho podía opacar al maestro. Lo que comenzó como una historia de admiración mutua pronto se transformaría en una prueba de egos y decisiones difíciles. El éxito del africano cambió por completo la vida de Ravi Pérez. En cuestión de semanas, su nombre empezó a sonar en todas las emisoras de merengue del Caribe y en buena parte de América Latina. Lo que había comenzado como una casualidad en Barranquilla se transformó en un fenómeno musical. Las presentaciones se multiplicaron, los contratos crecieron y el público pedía verlo en primera fila, no solo como corista, sino como la voz principal. Vilfrido Vargas entendió que había descubierto un diamante y decidió pulirlo hasta el límite. Ravi, por su parte, se entregó al trabajo con una pasión que asombraba a todos. Estudiaba los arreglos, practicaba las coreografías y cuidaba cada detalle de su interpretación. En los ensayos era el primero en llegar y el último en irse. Su energía parecía inagotable. Cada vez que subía al escenario, encendía una chispa en el público que pocos artistas lograban mantener. Los periodistas empezaron a llamarlo la nueva voz del merengue moderno, y las revistas destacaban su sonrisa y su carisma natural. Vilfrido lo observaba con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que el éxito era tan rápido como frágil. Por eso exigía perfección. Ninguna nota podía fallar, ningún paso podía estar fuera de ritmo. Durante las giras, las jornadas eran extenuantes, viajes nocturnos, entrevistas tempranas y conciertos consecutivos sin descanso. La fama crecía, pero también el cansancio. Ravi comenzó a perder peso y a sufrir dolores de garganta constantes. Aún así, nunca se quejaba. Temía decepcionar a quien le había dado la oportunidad de su vida. El público adoraba su humildad. En cada país, recibía cartas, regalos y promesas de amor. Pero la rutina lo estaba consumiendo. Dormía poco, comía mal y apenas tenía tiempo para su familia. A veces, en los trayectos entre ciudades, se quedaba mirando por la ventana del autobús, recordando su barrio en Santo Domingo y preguntándose si todo ese sacrificio valía la pena. Había logrado lo que muchos soñaban, pero sentía que algo dentro de él comenzaba a desgastarse. Vilfrido, siempre exigente, notaba los signos de agotamiento, aunque prefería no hablar de ello. Su filosofía era clara: el espectáculo no puede detenerse. En privado, algunos músicos comentaban que el maestro pedía demasiado, que no había espacio para el descanso ni para el error. Sin embargo, Ravi seguía adelante, impulsado por el cariño del público y por el deseo de superarse. La orquesta alcanzó su punto más alto con Volveré, una canción que se convirtió en himno continental. La voz de Ravi la inmortalizó. El tema llegó a los primeros lugares en Venezuela, Panamá y Puerto Rico. Las ventas superaron todas las expectativas y la fama de la agrupación se volvió imparable. Pero detrás del brillo del éxito, se escondía un silencio lleno de tensión. Ravi sentía que ya no era solo un aprendiz, sino una figura con identidad propia. Vilfrido, aunque lo admiraba, comenzaba a ver en él una sombra que amenazaba su liderazgo. Lo que antes era una relación de mentor y discípulo empezaba a transformarse en un duelo silencioso que pronto tendría consecuencias irreversibles.
Era diciembre de 1985 y el aire navideño apenas se sentía entre los músicos agotados por una gira interminable. Llevaban más de 3 meses sin descanso, saltando de país en país, tocando en ferias, clubes y estadios llenos. Esa noche, en una pequeña ciudad del interior dominicano, la orquesta había terminado un concierto que duró más de 12 horas. El público, eufórico, pedía otra canción, pero Ravi ya no podía más. Su voz estaba al borde del colapso y su cuerpo pedía pausa. Cuando el último acorde se apagó, Ravi se acercó a Vilfrido y, con respeto, le pidió permiso para retirarse al hotel y descansar. Vilfrido lo miró en silencio. El cansancio y la tensión acumulada durante la gira pesaban más que las palabras. Finalmente, con voz fría, respondió: «Si quieres irte, vete, pero no regreses». Los músicos quedaron inmóviles. No hubo gritos ni discusión. Solo un silencio que heló el ambiente. Ravi entendió de inmediato que esa frase no era un impulso, sino una decisión. Tomó su abrigo, saludó a los compañeros y salió del lugar sin mirar atrás. Afuera, la noche era húmeda y el ruido de los tambores se escuchaba a lo lejos. Caminó hasta el hotel sin decir nada. En su bolsillo llevaba apenas 50 pesos y una foto de sus 4 hijos. No sabía qué haría al día siguiente. Había pasado de ser una de las voces más reconocidas del merengue a quedarse sin trabajo en cuestión de minutos. Mientras tanto, Vilfrido permaneció en el camerino, mirando al suelo. Algunos músicos intentaron hablarle, pero él prefirió el silencio. En su mente, se mezclaban el orgullo y el dolor. Sabía que había perdido más que un cantante, había perdido a quien mejor había interpretado su música. Sin embargo, su carácter no le permitía retroceder. Creía que la disciplina era más importante que el afecto y que nadie estaba por encima del grupo. Esa noche marcó el fin de una de las duplas más brillantes en la historia del merengue. Ravi pasó semanas sin recibir llamadas ni propuestas. Su fama se apagaba con rapidez. Para mantener a su familia, empezó a cantar en pequeños bares y fiestas locales. Aún así, su voz seguía conmoviendo a quienes lo escuchaban. Cada interpretación parecía una súplica de regreso, un eco de lo que alguna vez fue gloria. Por su parte, Vilfrido continuó con nuevas giras, intentando llenar el vacío con otros cantantes. Pero ninguno logró reproducir la magia que él y Ravi habían construido. Detrás del escenario, los músicos sabían que algo se había quebrado para siempre. La música seguía sonando, pero ya no tenía el mismo corazón. Esa noche, después del despido, Ravi Pérez caminó durante horas sin rumbo fijo. No tenía fuerzas para discutir ni dinero para volver a Santo Domingo. El hotel donde se hospedaban los músicos ya no estaba disponible para él, así que pidió refugio en una pensión cercana. Se tumbó en la cama, vestido, con los zapatos puestos y la mirada fija en el techo. Sentía un vacío enorme, como si la música, su refugio de toda la vida, se hubiera quedado muda. Afuera, el murmullo del viento se mezclaba con los últimos sonidos del carnaval. Era difícil creer que, en un solo día, todo había terminado. A las 3 de la madrugada, el teléfono del cuarto sonó. Ravi pensó que era un error, pero contestó con voz cansada. Al otro lado de la línea se escuchó una voz conocida: «Bienvenido Rodríguez, uno de los productores más importantes de República Dominicana». El empresario le habló con calma, como si supiera que Ravi estaba al borde de rendirse. Le dijo que había escuchado sobre su salida de la orquesta y que no podía permitir que un talento como el suyo se apagara. Le propuso grabar un nuevo tema al día siguiente. Ravi, sorprendido, no supo qué decir. «Bienvenido», insistió. «Mañana a las 10, en el estudio de grabación, no faltes». Ravi colgó sin entender del todo lo que acababa de pasar. Miró sus manos, temblorosas, y suspiró. Hacía meses que soñaba con grabar algo solo, pero nunca se había atrevido. Ahora, esa oportunidad llegaba cuando menos la esperaba, en su momento más oscuro. No tenía ropa limpia ni transporte, pero sí algo que el tiempo no le había quitado: su voz y su fe. A la mañana siguiente, pidió dinero prestado para pagar un taxi que lo llevara al estudio. Durante el trayecto, repasó mentalmente las canciones que conocía, intentando imaginar qué tipo de tema le ofrecerían. El cansancio aún pesaba en su cuerpo, pero una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Al llegar,
Bienvenido lo recibió con un abrazo. Le explicó que estaban buscando una voz con sentimiento para un proyecto nuevo y que quería probar algo distinto. No le prometió fama ni dinero, solo la posibilidad de empezar de nuevo. Ravi aceptó sin dudar. Esa decisión, tomada en un momento de agotamiento y necesidad, sería el primer paso de su renacimiento artístico. Esa noche, antes de dormir, volvió a escuchar en su cabeza las palabras del productor: no te rindas, muchacho. A veces los finales son solo el comienzo de otra historia. Sin saberlo, estaba a punto de grabar la canción que lo devolvería a la cima y lo inmortalizaría en la historia del merengue. Su voz, marcada por el cansancio y el dolor, encontraría un nuevo significado. La madrugada que comenzó con desesperanza terminaría convertida en el punto de partida de su segunda vida musical. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando Ravi Pérez llegó al estudio de grabación de Bienvenido Rodríguez. Tenía la voz dormida, el cuerpo tenso y el corazón lleno de incertidumbre. Ramón Orlando, arreglista y pianista reconocido, ya lo esperaba junto al equipo técnico. Sobre la mesa había varias partituras, pero una llamó la atención: una versión tropical de Volveré, un tema popularizado por el cantante español Chiquetete. La canción había sido descartada por varios intérpretes. Todos coincidían en que no servía para merengue. Era lenta, sentimental y demasiado española para los ritmos caribeños. Cuando Ravi la vio, sonrió con timidez. No conocía la letra completa, pero el título le pareció una señal. Ramón Orlando, siempre optimista, le dijo que la probara sin pensar demasiado. Cántala como si fuera tu historia, le sugirió. Ravi respiró profundo, bebió un sorbo de agua y entró en la cabina. Las luces se atenuaron. El técnico ajustó el micrófono y la cinta comenzó a girar. Los primeros acordes del piano llenaron el aire. Ravi empezó a cantar con voz suave, casi temerosa. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de él se encendió. Cada verso parecía salir directamente del alma. Cantaba sobre el regreso, el perdón y el amor perdido, temas que en ese momento le dolían de verdad. No interpretaba una canción, contaba su propia vida. Cuando terminó la toma, el silencio en el estudio fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar. Bienvenido y Ramón se miraron sorprendidos. Habían escuchado algo que no se podía repetir. Ravi salió de la cabina con los ojos húmedos. Preguntó si debía repetir la grabación, pero Ramón le dijo que no, que lo que acababa de hacer era perfecto. Aquella versión improvisada, grabada en una sola toma, capturó la esencia del merengue con una carga emocional que trascendía cualquier arreglo técnico. Era un lamento convertido en ritmo, una herida que bailaba. Días después, cuando el tema fue mezclado y enviado a las radios, nadie esperaba demasiado. Sin embargo, en cuestión de horas comenzó a sonar en cada esquina, en taxis, mercados y fiestas. El público se identificó con su voz sincera, con el dolor disfrazado de esperanza. Volveré se transformó en un fenómeno. Ravi, el cantante despedido y olvidado, volvía a renacer. Su historia demostraba que incluso los temas que nadie quiere pueden convertirse en leyenda cuando se cantan con el corazón. Y así, sin saberlo, el destino le daba una segunda oportunidad que cambiaría su vida para siempre. La madrugada aún no terminaba cuando Juli Ruiz, ingeniero de sonido y productor de confianza de Bienvenido Rodríguez, decidió hacer una premezcla rápida del tema recién grabado. Lo escuchó una y otra vez en los auriculares y no podía creer lo que oía. La voz de Ravi Pérez tenía una fuerza especial, una mezcla de vulnerabilidad y poder que traspasaba los límites del género. Sin pensarlo demasiado, Juli corrió hacia la oficina de Bienvenido, que seguía despierto revisando otros proyectos. Le dijo que tenía algo urgente que escuchar. Bienvenido puso la cinta en el reproductor, y desde el primer compás supo que estaba frente a algo fuera de lo común. A mitad de la canción ya tenía los ojos brillantes. No esperó a terminarla. Se levantó de la silla y ordenó a su equipo preparar la distribución inmediata. No habría reuniones, ni campañas de lanzamiento, ni aprobación de directores artísticos. Confiaría en su instinto. Mandó duplicar las copias en tiempo récord y al amanecer ya estaban en camino hacia las principales emisoras del país. A las 7 de la mañana, Volveré sonaba en Radio Guarachita. A las 9, en casi todas las emisoras del Cibao. A mediodía,
La canción era imposible de evitar, sonaba en autobuses, tiendas, restaurantes y plazas. Los locutores repetían el nombre del intérprete con entusiasmo, Rabí Pérez, la nueva voz del merengue. En cuestión de horas, el tema se volvió una fiebre nacional. La letra hablaba de amor, de nostalgia, de promesas incumplidas, pero la interpretación de Rabí la transformaba en algo más profundo. Era una confesión cantada con el alma, una mezcla de tristeza y esperanza que conectó con el corazón de la gente. Muchos no sabían quién era aquel cantante, pero todos sentían que su voz contaba una historia real. En Santo Domingo, la demanda del sencillo superó cualquier expectativa. Las tiendas de discos agotaron las primeras copias en menos de un día. Bienvenido recibió llamadas desde Puerto Rico, Panamá y Venezuela pidiendo licencias para reproducir la canción. Volveré se convirtió en un fenómeno regional sin precedentes. Los críticos decían que no era solo una canción, sino una declaración de principios, el triunfo de la emoción sobre la técnica, del corazón sobre el orgullo. Rabí, que aún no asimilaba lo que estaba ocurriendo, escuchaba su propia voz en cada esquina. Al principio pensó que era un sueño. No tenía contrato firmado ni ropa nueva, pero su nombre volvía a brillar. En los barrios, la gente lo veía como un símbolo de perseverancia. Había caído y se había levantado con dignidad. Bienvenido, observando la reacción del público, comprendió que había apostado correctamente. Llamó a Rabí para felicitarlo y le dijo que su voz no solo había resucitado su carrera, sino también la esencia misma del merengue. En los ojos del cantante había lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. El destino le había devuelto la música, y con ella, la vida. Volveré ya no era solo un título, era una promesa cumplida. El éxito de Volveré se extendió con una velocidad que nadie esperaba. En menos de una semana, el tema encabezaba las listas en República Dominicana y comenzaba a cruzar fronteras. Las emisoras de Puerto Rico y Venezuela lo incluían en rotación permanente. Los presentadores lo anunciaban como el merengue del año. Sin embargo, mientras el público celebraba, en Miami, alguien escuchaba la canción con gesto severo, Vilfrido Vargas. El maestro había recibido la grabación por medio de un colega que le comentó que su antiguo cantante estaba causando sensación. Al principio no le dio importancia, pero cuando escuchó los primeros acordes, su expresión cambió. La melodía, con su tono melancólico, le pareció extraña dentro del ritmo del merengue. Su reacción fue inmediata: «Eso no va con mi línea», dijo, dejando claro que no consideraba el tema representativo del estilo que él había defendido durante años. Los músicos cercanos intentaron suavizar la situación, pero Vilfrido estaba molesto. Sentía que una parte de su historia se le escapaba. Para él, Rabí era una creación suya, un alumno formado bajo su disciplina, y verlo triunfar fuera de su orquesta le provocaba una mezcla de orgullo y resentimiento. No entendía cómo un tema tan diferente, tan distante del merengue tradicional, podía causar semejante furor. Mientras tanto, Rabí evitaba hablar públicamente de su antiguo mentor. No quería conflicto, pero el comentario de Vilfrido llegó a sus oídos. Le dolió, aunque lo comprendió. Sabía que el éxito podía herir egos. Buscó consejo en Bienvenido Rodríguez, quien lo recibió en su oficina. Rabí le explicó que no deseaba enemistarse con nadie, solo quería seguir cantando. Bienvenido lo escuchó con paciencia y, con una sonrisa tranquila, le dijo una frase que marcaría su destino: «Si él no lo quiere, yo te hago una orquesta a ti solo y te haces millonario». Aquellas palabras encendieron una chispa en el corazón de Rabí. Por primera vez sintió que podía volar por cuenta propia. Bienvenido le propuso grabar un álbum completo con músicos nuevos, centrado en su estilo y su historia. Era una apuesta arriesgada, pero el éxito de Volveré le abría todas las puertas. Vilfrido, mientras tanto, continuó con su orquesta y nuevas producciones, pero no pudo evitar escuchar en todas partes la voz de su antiguo pupilo. Cada vez que la radio sonaba, el recuerdo se volvía más intenso. Aunque no lo admitía, sabía que ese tema había cambiado el panorama del merengue para siempre. Rabí, por su parte, comenzaba a construir su independencia artística. No lo movía el rencor, sino la gratitud. Volveré no solo había sido su salvación, sino también el inicio de una nueva etapa.
El discípulo se convertía en maestro de su propio destino, mientras el eco de su voz seguía conquistando corazones en todo el continente. El tiempo, implacable y sabio, fue el único capaz de suavizar las viejas heridas. Los años pasaron, y con ellos las rivalidades, los malentendidos y los silencios. A los 75 años, sentado en su casa de Miami, Vilfrido Vargas decidió hablar con el corazón. Ya no había giras interminables ni entrevistas apresuradas. Solo quedaban los recuerdos, las canciones y una verdad que por fin estaba dispuesto a admitir: había cometido un error. Durante mucho tiempo se resistió a escuchar Volveré con atención. Decía que era un tema ajeno a su estilo, una balada disfrazada de merengue. Pero un día, mientras veía un especial televisivo sobre los grandes éxitos del género, la canción volvió a sonar. No pudo evitar quedarse inmóvil. Escuchó cada nota, cada inflexión de la voz de Ravi, y sintió un nudo en la garganta. Aquello no era un simple tema popular, era una obra maestra. Vilfrido confesó que lo que más le impresionó fue la tonalidad. Ravi había cantado en re menor, una escala poco común para el merengue, difícil de dominar por su dramatismo natural. Pocos vocalistas podían mantener la afinación y el sentimiento en ese registro, y Ravi lo había hecho con una precisión que rozaba lo imposible. Nadie más podría haberla interpretado así, admitió. Yo mismo no habría tenido el valor de intentarlo. Con el paso del tiempo, comprendió que su incredulidad inicial no solo había sido un juicio artístico, sino una reacción humana. Ver a su antiguo alumno triunfar por cuenta propia le había dolido más de lo que quiso aceptar. Sin embargo, con los años aprendió que el éxito de Ravi también era el suyo. Lo que comenzó como una relación de maestro y aprendiz se había transformado en una historia de legado y trascendencia. En entrevistas posteriores, Vilfrido reconoció que Volveré no solo redefinió el merengue, sino que lo elevó a una nueva categoría. Era la prueba de que el género podía ser profundo, emocional y universal sin perder su esencia caribeña. En toda América Latina, la canción seguía sonando como un himno al amor y al regreso. Incluso en países donde el merengue no era habitual, el tema se convirtió en un clásico. Cuando los periodistas le preguntaron si alguna vez se reconcilió con Ravi, Vilfrido sonrió con melancolía. Dijo que no hubo una conversación final, pero sí un entendimiento silencioso. Ambos sabían que, más allá de las diferencias, los unía algo eterno, la música. Él me enseñó que a veces el alumno supera al maestro, y eso no es derrota, sino orgullo, declaró. Hoy, al mirar hacia atrás, Vilfrido no siente culpa, sino gratitud. Gracias a esa canción que en un principio rechazó, el merengue encontró una nueva dimensión. Volveré no solo cambió la historia del género, sino que también le enseñó al maestro una lección de humildad. En cada nota de esa melodía, late una verdad que el tiempo no borra. El arte auténtico siempre termina imponiéndose. Ravi Pérez ya no está físicamente, pero su voz sigue viajando por el aire de América Latina. En cada fiesta, en cada emisora, en cada rincón donde suena un acorde de merengue, su espíritu vuelve a cantar. Los años lo convirtieron en leyenda, no solo por su talento, sino por su historia de superación. Fue el hombre que cayó, se levantó y transformó el dolor en arte. Su música trascendió las modas y las fronteras. En República Dominicana, su país natal, Volveré es parte de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones la descubren sin saber que nació de una noche de tristeza. Su voz, firme y cálida, se estudia en academias de música como ejemplo de interpretación emocional. Los críticos coinciden en que Ravi logró algo único: unir la fuerza del merengue con la sensibilidad de la balada sin traicionar ninguno de los dos mundos. Cada aniversario de su muerte se celebra con homenajes en radios y teatros. Músicos jóvenes reinterpretan sus temas, intentando capturar la energía que él transmitía sobre el escenario. Pero nadie logra igualarlo. Su manera de cantar no se aprendía, se sentía. Su afinación impecable, su dominio del ritmo y su entrega total crearon un estilo que marcó época. En entrevistas recientes, Vilfrido Vargas lo ha recordado con respeto y emoción. Dice que, aunque la vida los separó, la música los volvió a unir. Considera que Ravi representa la esencia del merengue, la alegría que nace del sufrimiento, la esperanza que surge del cansancio. Cuando él cantaba, no lo hacía para gustar. Cantaba para sanar,
dijo en una de sus últimas apariciones públicas. El público, por su parte, no lo ha olvidado. En cada concierto tributo, miles de voces corean Volveré como si el tiempo se detuviera. Es una canción que pertenece a todos, porque en ella se esconden las historias de quienes alguna vez amaron, perdieron y soñaron con regresar. Esa es la verdadera inmortalidad, cuando la voz de un artista se convierte en la voz de un pueblo. Hoy, la figura de Ravi Pérez trasciende el escenario. Su historia inspira a los jóvenes que luchan por abrirse camino en la música sin rendirse ante las dificultades. Representa la fe en uno mismo y la certeza de que las caídas también pueden ser comienzos. En el cierre de esta historia, el merengue suena como un latido eterno. Entre tambores y metales, su voz sigue viva, clara y poderosa. No hay fronteras que puedan detenerla, ni tiempo que pueda borrarla. Porque mientras haya alguien dispuesto a bailar o a recordar, Ravi Pérez seguirá regresando una y otra vez, cumpliendo la promesa que dio título a su mayor legado, Volveré. ¿Y tú, qué piensas sobre lo que dijo Vilfrido Vargas acerca de Ravi Pérez? ¿Crees que hizo bien en hablar después de tantos años? ¿O algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado? Escribe tu opinión en los comentarios, me encantará saber qué piensas sobre esta historia. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando más contenidos llenos de curiosidades, revelaciones y momentos inolvidables de la música. Nos vemos en el próximo video.